En la época se tenía en torno a lo que entonces se llamaron los trade winds, ¿no? Que eran las rutas por las cuales, las rutas principales por las cuales navegaron los galeones y las fragatas y todos los barcos que cruzaron el Atlántico a uno y al otro lado, ¿no? Yo precisamente me voy a concentrar ahora mismo, aunque estamos hablando de un imperio global, pero me voy a concentrar precisamente en lo que es el Atlántico ibérico, ¿no? Este Atlántico ibérico, ya en la propia época, o sea, lo que es la idea del Atlántico ibérico, lo que era la idea, por ejemplo, por el pilar también de la navegación oceánica de este espacio, que era lo que se llamaba Carrera de India, pues era una categoría histórica, ¿no? Porque ya estos términos ya tenían un significado en la época, ¿no? El Imperio español, ya desde muy temprano del siglo XVI, daba una imagen de poder y temor, ¿no? Había ya unos testimonios de la época que yo aquí recojo muy brevemente, donde se hablaba de un mar hispánico, donde navegar en su contexto podía producir incluso un poco de temor, ¿no? A todo aquel que se intentase aventurar, ¿no? Relacionaba unos puertos principales y otras muchas zonas que quedaron un poco marginadas, pero no por ello menos involucradas de muchas otras diversas formas, sobre todo relacionado, por ejemplo, con flotas subsidiarias, que no solamente era lo que era la flota de Nueva España y los galeones de tierra firme, que eran las principales vías de comunicación imperial, y unos puertos donde se relacionaba la mayor parte de estas actividades que formaban parte de este paisaje cultural, que eran los puertos de la Carrera de Indias, que eran Sevilla, Cádiz, pero también La Coruña, Bayona, Avilés, Laredo, Bilbao, San Sebastián, Cartagena y Málaga, es decir, más puertos donde también quedaban de alguna manera involucrados en este mundo de interacciones, ¿no? Al otro lado del Atlántico estaba Veracruz, estaba también en la península ibérica, estaba también Lisboa y también muy lejos, relacionado con Lisboa, estaba Goa. Eran un poco casi unos puntos principales en donde navegaron los galeones de la época moderna y donde encontramos es un paisaje global, como ustedes pueden ver, pero donde vemos lo que era esta manifestación de paisaje cultural que es, digamos, compartido, ¿no? Por todas estas regiones, tanto europeas, americanas como y asiáticas, que estuvieron involucrados en ello, ¿no? Una cosa que tengo que decir, y es que esto me atañe principalmente, precisamente por la evolución de la historiografía, y parto un poco con mi ejemplo. Este es un poco el ejemplo de mis propios trabajos. Son dos trabajos míos, que entre ellos hay 20 años de diferencia, ¿no? Uno es La Casa de la Contratación, que está editado en el año 1996, y otro, uno muy reciente, que está publicado en Cambridge Scholar Publishing, que es Espacio Temporal Narratives. ¿Por qué quiero decir esto? En este breve tiempo que tengo un poco para explicar, lo que quiero hacer incidir es que esta historiografía sobre el imperio colonial español ha evolucionado mucho. Ha evolucionado tanto en Europa, en España y en Europa, como en América. Y ha evolucionado desde un punto de vista de visiones nacionalistas, algunas de ellas no muy agradables, a estar insertada casi de forma marginal en lo que es la historiografía, sobre todo del tema de la historia global y del sistema atlántico, que, como ustedes saben, es una historiografía iniciada más que nada por historiadores del mundo anglosajón, norteamericanos y británicos, y que han dejado incluso un poco marginado a todo lo que es la literatura en lengua portuguesa y española. Entonces, en ese marco es muy importante recoger estas ideas de cómo nosotros, los historiadores portugueses y españoles, hemos ido evolucionando esta biografía y hemos partido, y aquí pongo yo mi ejemplo, mi propio aprendizaje personal, desde el libro que publiqué hace 20 años ahora, que yo empecé trabajando sobre estudios sociales e institucionales, sobre barcos y sobre lo que es las instituciones del comercio de India, y he terminado hablando de eso que se llama hoy día la Global History, o como se dicen en los proyectos de la Unión Europea, que uno de ellos dirijo, lo Entangling History, que me gusta más el término, que es las historias conectadas, las historias que están relacionadas unas con otras, donde ahí podemos estudiar todo tipo de circunstancias relacionadas con el mundo de los agentes, de las redes mercantiles, de las industrias portuarias, precisamente en estas ciudades que fueron capitales de la Carrera de India, etcétera, etcétera. Es decir, es una historia que de alguna manera está un poco como por
por escribir, ¿no? Se está escribiendo, se está empezando a escribir, pero desde el punto de vista ibérico, especialmente, todavía hay mucho que ahondar en ello, dejando aparte prejuicios nacionalistas, ¿no? Desde mi punto de vista, yo creo que yo he aprendido bastante en estos 20 años y fue por ello por lo que le presenté a la Unión Europea este proyecto, que es el proyecto For Sea Discovery, que antes Jesús ha mencionado, que es un proyecto internacional y de cooperación entre especialistas de varias nacionalidades. Yo creo que este es un poco el futuro de la investigación en nuestro campo. Y este proyecto, bueno, yo lo presenté una vez, primero me lo negaron, y lo volví a presentar otra vez a Bruselas y me dieron la friolera de 4 millones de euros, lo cual yo creo que es, en historia moderna, es la primera vez, y en España sobre todo, Magdalena, es la primera vez que ocurre una cosa así. ¿Qué fue lo que hice con ese dinero? Pues aparte de la investigación, que aquí hay algunos de los colegas participantes, como el profesor Felipe Castro, que me ha acompañado en estos 4 años de aventura de For Sea Discovery por los mares mundiales, hemos podido contratar a 18 fellows, es decir, a 18 jóvenes investigadores, uno de ellos está aquí y ahora es profesor de la Universidad Rey Juan Carlos, que es Coldo Trápaga, y que han hecho sus tesis doctorales y sus investigaciones personales en el proyecto, bueno, y a partir de ahora pues empieza su andadura. Para no enrollarme mucho con ello, voy a explicar muy brevemente qué es For Sea Discovery. For Sea Discovery es un proyecto que estudia la historia naval y marítima de los imperios ibéricos con la arqueología subacuática y con la dendrocronología, es decir, una ciencia que estudia lo que es el origen de la madera, el origen y la procedencia de la madera que se utilizó, en este caso, para la construcción naval, estudiando lo que eran los anillos de los árboles. Es decir, es una ciencia de la vida, pero que los científicos de la vida, en este caso los dendrocronólogos, pues se unen con nosotros, con los humanistas y científicos sociales, que somos los arqueólogos y los historiadores, para poder averiguar más de cómo estaban construidos los barcos de esta primera edad global. Aquí, en este mapa, podéis ver algunas de las intervenciones que nosotros hemos hecho dentro del proyecto For Sea Discovery. Lo importante de esto es decir que lo que son estas intervenciones están basadas en unas bases de datos relacionadas que hemos desarrollado en el proyecto. Una de ellas es una mía, que es una base de datos que es muy antigua. De hecho, empecé a escribirla con un Amstrad, es decir, en el año 1989, o sea, cuando todavía no existían, y hoy día es una base de datos orientada a SIG, es decir, una base de datos integrada en un sistema de información geográfica, ¿no? Gracias un poco también a las personas que he podido contratar en el proyecto, ingenieros geomáticos, algunos de ellos que me han ayudado a establecerla. También en esta base de datos hemos integrado mucha información de arqueología subacuática, sobre todo de cartas arqueológicas subacuáticas de algunos colegas y especialmente la base de datos del profesor Felipe Castro, con el que hemos tratado y que ahora yo creo que tenemos un trabajo pendiente que creo, Felipe, que nos va a llevar para el resto de nuestras vidas. Esto es, yo creo, importante porque esto es primero un pantallazo de lo que es la base de datos para que vean un poco que tenemos información de navíos históricos y de navíos arqueológicos. ¿Qué diferencia hay entre una y otra? Pues, en primer lugar, mi información, Felipe antes lo mencionó, es más que nada de base histórica, es más que nada son los navíos de la carrera de India y de otros muchos barcos de diferentes nacionalidades, especialmente holandesas, porque yo trabajé mucho sobre las redes mercantiles holandesas y flamencas en la carrera de India, que cruzaron el Atlántico en relación con las flotas de Indias. De esto tengo como casi cerca de 8.000 registros, de los cuales unos 800 aproximadamente o 700 y algo tienen toda la información entera recogida tanto en literatura como en archivos históricos. Y luego está la información arqueológica. De muchos de estos barcos históricos tenemos información arqueológica, o sea, algunos de ellos han podido ser intervenidos arqueológicamente de forma científica. La gran mayoría, por desgracia, han sido destrozados por cazatesoros. Y esa es un poco la pena, digamos, la pena que tengo, ¿no? Mi pena grande, ¿no? Que algunos de estos barcos, pues, como estábamos comentando antes, han sido destruidos para siempre porque los cazatesoros lo que suelen hacer es destruir el sitio arqueológico y romper completamente lo que es la conexión de las maderas, entonces no se puede ya ir allí y a estudiar el sitio de forma arqueológica. Entonces ahí es, pues, digamos, la gran tragedia de lo que es la historia de la carrera de Indias, ¿no?
Hablando un poquito de la dendrocronología, ¿no? Porque luego voy a decir muy brevemente lo que es esto. Para nosotros, una de las cosas más importantes del proyecto es poder identificar y estudiar lo que es la arquitectura naval en relación a un tema que, a pesar de lo importante que ha sido la historia naval y marítima en España y en Portugal durante mucho tiempo, ha sido menos estudiado. Tengo que decir que en Portugal se ha estudiado más la madera que en España. En España, salvo honrosas excepciones, apenas se ha estudiado la madera como un recurso natural de primera categoría. Tenemos que comprender que la madera en la época moderna era el petróleo, por lo cual la mayor parte de los miembros de las élites mercantiles y de los grupos sociales más relacionados con los poderes fácticos del imperio y cercanos a la corona tenían negocios. El propio Álvaro de Bazán, el marqués de Santa Cruz, que era un alto noble y marino de la época de Felipe II, él tenía negocios en la madera. Como hoy día, pues, tienen negocios en el petróleo los más importantes casas de comercio del mundo, ¿no? Pues entonces, sin embargo, llama la atención que ha sido estudiado con menos importancia. Entonces, para nosotros, la dendrocronología es el código de barras entre la historia y la arqueología, ¿no? Para poder saber más de esto, ¿no? Dentro de lo que es un poco esto del paisaje cultural, entendido como el resultado, ¿no?, de la interacción en el tiempo de las personas y el medio natural, tiene hoy día un potencial muy valioso, ¿no?, de cara a lo que son las expectativas futuras de investigación, ¿no? Por ejemplo, hemos estudiado algunos de estos temas, especialmente el impacto de las redes sociales. Concretamente, yo he dedicado mucho tiempo a estudio de ello. También es importante relacionar con esto cómo estas redes relacionan lo que son los recursos naturales, como el uso de la madera para la construcción naval y lo que eran las redes de explotación de este recurso en torno a lo que era la tecnología de la época de la arquitectura naval. Esto nos lleva a lo que es la historia detrás del galeón, ¿no? El galeón es el producto de una evolución, un sistema constructivo que estaba en parte velado por el secreto de guerra, ¿no? Esto lo sabemos por algunas de estas informaciones. Yo doy esta información aquí que ustedes pueden coger, aunque mi presentación estará disponible también, pues no sé si se va a hacer un dossier o algo de ello, para poder entender un poco mejor lo que es la evolución que hay de este galeón hasta que nos encontramos con la historia del galeón San José, ¿no? Bueno, ahí he puesto algunas imágenes. Y luego un poco relacionado con el tema de la carrera de Indias, ¿no? Yo me he llevado todos estos años, ¿no?, en mi evolución personal del estudio de la carrera de Indias. Ese señor es Miguel Fernández de Avilés, que es un poco el que se supone que era el diseñador de la flota de Indias. Y a partir de esa época, sobre todo a partir de los años de 1560 en adelante, España es el escenario de lo que es una revolución cultural y tecnológica en torno a lo que es el principal capital social de la expansión, es decir, el barco. Y esto está unido, relacionado intrínsecamente con lo que es la politización de ese recurso natural importante que fue la madera. Sobre iconografías del galeón tenemos muchísimas, y he puesto aquí algunos ejemplos, que es una evolución, una imagen que está representada en el arte, en la literatura. Aquí he puesto algunas imágenes como esta bonita imagen de la Departure from Lisbon, que es de Teodoro de Brie, y algunas otras. Y algunas cosas que llaman mucho la atención es como a partir más que nada de las últimas décadas del 16, se produce una gran privacidad y una gran internacionalización, es decir, se produce lo que es un comercio global de la madera en torno a este desarrollo tecnológico del galeón, ¿no? Aquí veis algunas otras imágenes, ¿no? Algunos de ellos incluso son cuadros que están en el Rijksmuseum en Ámsterdam, hechos por pintores holandeses, ¿no? Lo cual me llama muchísimo también la atención ello, ¿no? Y luego un poco lo que es el tema del criterio constructivo, que ya he incidido muchas veces en esto en algunas de mis publicaciones, que es qué es lo que estamos hablando cuando hablamos de lo que es un navío ibérico, ¿no? Lo que es el criterio constructivo. Voy a ir un poco al final, porque antes quería hablar un poco primero, antes estuvimos comentando acerca de lo que es la inmunidad soberana, ¿no? Y yo aquí había citado
que los buques de Estado no eran siempre buques de Estado, pero que cada vez lo fueron más a partir de la segunda mitad del XVII, porque eran ordenados construir por la corona y iban en comisión de servicio de guerra, ¿no? En esto, aquí cito textualmente, es la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar, el artículo 29 y el 96, que no lo tengo aquí, pero que es incluso más explícito, que se incluyen los de guerra y cualquier otro de titularidad estatal que no estaban dedicados a fines comerciales. Esto es, bueno, es una idea, como hemos estado hace poco excavando, hace un par de semanas, hemos estado en el Ribadeo 1, pues quería dar yo una imagen de estas fabulosas maderas, ¿no?, del Ribadeo, que podéis ver allí, y un poco lo que es, bueno, aquí pueden ver también los análisis de naufragios históricos, que de esto he hablado. Así que voy a ir directamente, ya para terminar, lo que es la cuestión del galeón San José. Yo no voy a explicar aquí la historia del galeón San José y su hundimiento trágico en 1708, porque es una historia que todos conocemos, pero voy a subrayar dos cuestiones fundamentales relacionadas con lo que es mi interés en este galeón, que es el tema de la construcción naval y las maderas. Este galeón es un galeón que fue construido por Antonio Gastañeta, uno de los más importantes cerebros de la construcción naval ibérica de finales del siglo XVII y comienzos del XVIII. Este señor experimentó con sus propios navíos. Él escribió varios tratados que son conocidos, el que escribió en 1692, luego otro en el 98, luego en 1723, y conocemos la teoría escrita de Antonio Gastañeta, la conocemos a la perfección, pero lo que no sabemos era qué fue lo que hizo en la práctica, porque todos los datos, incluyendo los propios datos que esos cazatesoros que están intentando ahora expoliar el San José han sacado, todos los datos de las medidas que hay en los archivos y los que todo el mundo ha recogido no coinciden unos con otros. Unos dicen que tenía 11 codos de agua, otro, bueno, cada uno dice una cosa. Y lo que sabemos es que el propio Antonio de Gastañeta, que fue el que trajo el galeón una vez construido desde Pasajes a Cádiz en 1702, él mismo experimentó sobre la marcha, él era constructor de barco y marino, dos cosas importantes a la hora de entender este tipo de experimentación. Entonces, ¿qué es lo que quiero decir con esto? En la época había un gran debate, como la que él tenía con otro colega suyo, con Antonio Garrote, sobre las características que tenía que tener el barco perfecto. Nuestra pregunta es, ¿lo lograron en la práctica? Nunca lo podremos saber a no ser que intervengamos arqueológicamente un Gastañeta, es decir, el galeón San José es un Antonio Gastañeta. Nunca antes lo hemos hecho. Entonces, yo creo que lo que se deja un poco de lado en este supuesto proyecto que hace el Gobierno de Colombia es precisamente estudiar una de las cosas más importantes que puede dar luz sobre un importante paso tecnológico en la época. Y luego otra cuestión es el tema de las maderas del San José. Aquí tenemos alguna información dada por Miguel de Echeveste a Pedro de Aróstegui. Miguel de Echeveste era el encargado, digamos, de construir el barco, y Pedro de Aróstegui era la centista al que la corona encargó la construcción en reunir los recursos para la construcción, y ellos dan una serie de informaciones que es muy interesante. Por ejemplo, dicen unas maderas en la zona de Cantabria cortadas durante la luna menguante de febrero, que esto nos da mucho sobre lo que es la experimentación en la época, una cuestión de arqueología experimental hoy día. Y sabemos también incluso las especies, Pinus silvestre, Pinus nigra, roble cántabro, no lo sabemos, lo creemos, normalmente de la familia de los Quercus, Faginias y Pirenaica. Precisamente en el proyecto For Sea Discovery, como ven ustedes ahí, hemos hecho un muestreo por algunas zonas de la península ibérica donde hemos podido hacer algunos de estos catálogos de madera que en su momento quizá nos pueda servir para cotejar con muestras de maderas de otros barcos, sea el San José o cualquier otro. Precisamente coinciden estos muestreos con las zonas históricas de los montes de Marina, que normalmente fueron institucionalizadas en el siglo XVIII, ya entrado en 1726, pero que ya existían anteriormente desde finales del XVI, cuando ya Cristóbal de Barro, que fue veedor de la superintendencia creada en 1578, ya se echó al monte literalmente a buscar qué lugares eran los apropiados para encontrar maderas para la construcción naval, ¿no? Y luego también la segunda cuestión interesada es el tema del comercio de maderas. Nosotros sabemos que estos galeones
galeones, y ya desde muy temprano, el siglo XVI, lo que traían pino del Báltico. Es muy normal, muy habitual encontrar en los barcos ibéricos pino del Báltico, porque había un importante comercio que venía del Báltico de pino, normalmente introducido incluso en la península ibérica, paradójicamente, por holandeses y flamencos, que eran los que servían de asentistas y proveedores y mercaderes de estos bienes. Bueno, en 1702, como sabéis, este barco llegó a Cádiz. Esto es unas imágenes de los caños de la Carraca. Cádiz, que es una zona, como yo digo, que es muy interesante para hacer un poco lo que es la arqueología experimental y comprobar toda esa experimentación con las maderas que ya se hicieron a finales del XVII y comienzo del XVIII, y que también es un trabajo que también debería de estar en el foco de la arqueología marítima y náutica, pero que tenemos un poco ahí estas fotografías, ¿no? Sí, y ya termino un poco con esto. Es un mapa también relacionado un poco con las zonas más importantes para esta provisión naval. Y quiero terminar un poco con esta cita, que es un poco un reflejo de este paisaje cultural relacionado con las maderas, porque es un paisaje cultural que implica, o sea, un galeón es un reflejo de la globalización, es un puzzle construido con madera ibérica, con madera del Báltico, probablemente de muchas zonas del Mediterráneo, y también con maderas americanas. Y nadie mejor que Juan Ruiz de Apodaca, que fue veedor del Departamento Marítimo de Cádiz en 1802, quien describe este paisaje cultural. Él dice: el haberse surtido los arsenales con arboladura y pino suave que la naturaleza ha confinado a los países del norte, ya que nada se iguala en calidad, los pinos de Navarra y Segura, las maderas para roldanas y pernos vienen de nuestra América, que da el mejor Guayacán. Para la motonería no faltan en España el álamo negro, y si se pagasen bien los árboles sería un medio de aumentar su plantío con general beneficio. Puede observarse en las provincias que Cataluña, Asturias, Vizcaya y montañas de Santander dan robles de todas clases, Burgos, Segura, Navarra y Reino de Sevilla, pinos para tablazón y arboladuras, quejigos y encinas para ligazón, y los Pirineos y Asturias más para el remolar. Pero aún suponiendo deteriorados estos montes, los inmensos de su majestad en América son inagotables. Es lo que quiero decir un poco. Participó el galeón, nuestro galeón San José, de esta narrativa histórica. Casualmente, solamente decir un episodio un poco olvidado de la historia del galeón, es que cuando llega Antonio de Castañeta a Cádiz en 1702, se encuentra de que los ingleses y los holandeses están asediando la ciudad de Cádiz. Entonces el propio San José, que ya tenía su propio nuevo capitán al mando, que era el conde el marqués de Casalegre, don José Fernández de Santillá, se ve en la situación de que tiene que defender la ciudad. Aquí es una visión muy bonita porque es una litografía preciosa hecha con la percepción que de entonces tiene de eso una compañía holandesa de Cádiz, Frederick Muller & Co. Probablemente uno de esos barcos que aparecen ahí es el San José. Y un poco decir lo que, digamos, este galeón ilustra lo que es este puzzle que consiguió, que era el paisaje cultural. Nada más, quizás ha sido muy rápida mi presentación, aunque mis trabajos, yo soy una mujer pública, están en Internet, me pueden ustedes localizar muy fácilmente. Y aquí tienen la página del proyecto For Sea Discovery, por el que quiera aprender un poco más de las cosas que hemos hecho, que son muchas y que se escapan a estos 20 o 25 minutos, y cuál es en mi misiva principal: el tesoro es el barco, algo que quizás han olvidado el Gobierno de Colombia. Nada, muchas gracias.